Buscar Apocalipsis 19, versículos del 1 al 16. Apocalipsis 19, versículos del 1 al 16, y nos vamos de 4 en 4. Apocalipsis 19, del 1 al 16, de 4 en 4. Por acá, ¿no? Sí. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes son sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús, Él es el espíritu de la profecía. Sí, todavía sigo. Sí. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se lanza fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Betania. Betania, que es una aldea en la ladera oriental del Monte de los Olivos, está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, cerca del camino a Jericó. Su nombre significa casa de dátiles o casa de higos. Lo curioso es que solo se le menciona en el Nuevo Testamento y solo aparece 11 veces. Era donde vivían Lázaro, Marta y María. Vean Juan 11:1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Amén. Y Jesús se encontraba con ellos en un ambiente familiar, por lo que podemos asumir que se hospedaba allí durante sus visitas a Jerusalén. Lucas 10, 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén.
Entonces Lucas dice cierta aldea, pero Juan ya nos había dicho que esa aldea era Betania. Bueno, fue allí donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro. Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. Bueno, Betania actualmente es un lugar pobre, como la aldea de El Azarille o Lazarille, nombre árabe derivado de Lázaro. En lugar de las palmeras datileras del pasado, hay olivos, higueras y granados. No obstante, la ubicación exacta es incierta. Ya en tiempos de Orígenes, que vivió alrededor del 250 después de Cristo, se desconocía el lugar exacto. Entonces, cuando me salen con que encontraron el sepulcro y que dices, por favor, si una aldea no la pudieron encontrar. Bueno, algunos manuscritos antiguos leen Betábara en lugar de Betania, y muchas versiones modernas siguen esa lectura. La mención de un lugar tan pronto olvidado suele considerarse un indicio del conocimiento directo de la tierra bíblica por parte del evangelista o sus fuentes. En la Biblia, tanto los higos como los dátiles tienen un profundo simbolismo espiritual. Los primeros representan prosperidad y seguridad. Sentarse bajo la higuera simbolizaba tiempos de paz y tranquilidad bajo el cuidado de Dios. Vean 1 de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Miqueas 4:4. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Entonces, sentarse bajo la higuera simbolizaba tiempos de paz y tranquilidad bajo el cuidado de Dios. Representa el fruto espiritual y juicio, ya que la higuera representa la salud espiritual de Israel. Una higuera sin frutos indicaba pecado o falta de arrepentimiento. Vean Marcos 11, 12 al 14 y el versículo 20 también. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Amén. Los higos buenos o malos representan el estado de la voluntad del hombre y sus obras. Jeremías 24, del 1 al 10. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos, guerreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mi palabra de Jehová, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré los transportados de Judá, los cuales eché de este lugar,
a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y que yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Amén. Amén. Entonces, los higos buenos o malos representan el estado de la voluntad del hombre y sus obras. Ahora, las palmeras datileras simbolizan la rectitud, la justicia. Salmo 92:12. El justo florecerá, como la palma crece, como cedro en el Líbano. Y también representan la victoria, como cuando se usaron hojas de palmera para celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén, que eso sería el próximo domingo, Mateo 21:8. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por los caminos. Ambos frutos son fundamentales para entender la provisión divina y la vida de fe. Mientras el higo se enfoca más en el fruto del corazón y la paz del hogar, la palmera datilera representa la rectitud del individuo ante Dios. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió en Betania antes de Pesaj, antes de la Pascua. Y el primer punto es una cena con amigos. Juan 12, del 1 al 2. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Amén. Entonces el relato de la cena en Betania, curiosamente, soy sometido por Lucas. Y Lucas lo omite porque Lucas organiza su evangelio con un enfoque teológico en el viaje definitivo de Jesús a Jerusalén y la última cena. Pero sí aparece en los otros evangelios. Vean Mateo 26, 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y extendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Amén. Y vean Marcos 14, 3 al 9. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: déjenla, porque la molestan. Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Amén. Entonces, Juan precisa el contexto temporal. 6 días antes de Pesaj, antes de la Pascua. Mateo y Marcos
ubican la cena en casa de Simón el leproso. Y no faltan los que quieren ver contradicciones en la Biblia. Pero lo cierto es que estos relatos se complementan. Es probable que Simón fuese el dueño de la casa, mientras que Marta, Lázaro y María participaban activamente como anfitriones cercanos a Jesús. La mención de Simón como el leproso sugiere que había sido sanado previamente, pues de otro modo no podría haber convivido socialmente. Marta aparece en su característico rol de servicio, mientras Lázaro, quien había sido resucitado por Jesús, está reclinado a la mesa, una señal de comunión restaurada. Luego entonces, esta cena no indica solamente hospitalidad, también es una celebración del poder de Cristo sobre la muerte. La presencia de un exleproso y un resucitado anticipa el alcance del ministerio de Cristo. Él restaura la impureza social, la mancha del pecado y aún a la misma muerte. La mesa en Betania es un anticipo del reino, donde los que habían sido excluidos al ser limpiados por la sangre de Cristo, ahora son reintegrados y los muertos viven, porque Dios es Dios de vivos. Lucas 20:38. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Amén. Y te pregunto, ¿estarás en la próxima comida que Jesús celebrará? El segundo punto es adoración sin reservas. Juan 12, 3 al 8. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Marcos añade que podía haberse vendido por más de 300 denarios. Y recuerden, un denario correspondía aproximadamente al salario diario de un trabajador. Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su niño. Okay. Por lo que el valor del perfume equivalía a casi un año de trabajo. Por otra parte, dicen nardo puro. Bueno, si nos situamos en el contexto histórico, el nardo es una planta que crecía en el Himalaya, entre los 3.300 y 5.100 metros de altura. Era importado de la India, lo que lo hacía extremadamente costoso. El gesto de María es profundamente significativo y conforme a Juan, unge los pies. Conforme a Mateo, vean Mateo 26, 6, 7. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podría haber vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Vean Marcos 14, 3. Estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Entonces, según Juan, unge los pies. Según Mateo y Marcos, la cabeza. Bueno, ambas acciones se asocian con honra, consagración y realeza. Salmo 23, 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite,
mi copa está rebosando. Secar con los cabellos implica humillación voluntaria, ya que en la cultura judía el cabello era símbolo de honra femenina. 1 Corintios 11:15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, María representa la adoración sin reservas. Su acto fue extravagante a los ojos humanos, pero perfectamente adecuado ante la dignidad de Cristo. Donde otros vieron desperdicio, Jesús vio devoción. La fragancia que llenó la casa simboliza el impacto espiritual de la verdadera adoración. No puede ocultarse, transforma el ambiente. María entendió que Jesús está camino a la muerte y su amor respondió anticipadamente. Y el contraste surge con Judas Iscariote, cuya objeción puede parecer espiritual y ética, pero en realidad es hipocresía. Él usó el lenguaje de la compasión para encubrir su avaricia. Esto revela una verdad profunda. ¿Es posible hablar de justicia social sin amar realmente a Dios? Primero los pobres. Judas encarna el peligro de la religiosidad sin transformación interna. Su crítica no es contra el desperdicio, sino contra la adoración genuina que él no puede comprender. María da lo más valioso, mientras él roba lo que no es suyo. Este pasaje nos advierte que el corazón humano puede disfrazar el egoísmo con argumentos piadosos. La verdadera devoción no se mide por argumentos, excusas, subterfugios o discursos piadosos, sino por obediencia que puede llevar al sacrificio. Y aquí voy a pisar callos. ¿Cómo se encuentra la tuya? ¿Consideras que diezmar y ofrendar es un sacrificio demasiado grande? Bueno, hay hermanos que literalmente están dando su vida por ser adoradores de Jesús. Y te pregunto, ¿tu adoración es reservada o es ilimitada? Tercer punto, la opinión de Jesús. Mateo 26, 10 al 13. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mí, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho en memoria de ella, para memoria de ella. Amén. Jesús no minimizó la importancia de ayudar a los pobres, porque viene dentro de la Torá, de la ley, Deuteronomio 15:11. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Amén. Pero sí estableció una prioridad contextual. Su muerte era inminente y única en la historia redentora. Vamos a leer de nuevo Mateo 26, 11 al 13. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de mí. Entonces Jesús interpretó el acto de María como profético, pues aunque ella no haya comprendido plenamente, participó en la preparación del sacrificio redentor. La frase sobre los pobres no es una excusa para la indiferencia, sino un llamado a discernir los tiempos de Dios. Hay momentos en que la adoración toma precedencia como respuesta a la revelación divina. Cristo alabó el acto de María. Donde quiera que se proclame este evangelio en todo el mundo, se dirá también lo que ésta hizo
para memoria de ella. Y ya llevamos como 5 o 6 veces. Porque la verdadera adoración trasciende el tiempo. Hay quienes optan por ser cristianos de la secreta, preocupados por el qué dirán. Tienen más miedo de lo que piensen o pueden hacerles familiares, amigos o empleadores, y olvidan lo dicho por Jesús. Mateo 10, 28 al 40. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Amén. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. María no se detuvo a pensar en el enorme costo del perfume de nardo. Y tampoco le importó lo que pensaban los de alrededor. Pablo expresó esa manera de actuar tajantemente, muy a su estilo. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia. Pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Eso viene en 1 Corintios 4, del 3 al 4. Y es la nueva traducción viviente. Ahora, si solo eres un cristiano nominal, un cadocho que cumple con su religión, es fácil comprender tu falta de compromiso, lo poco que valoras a Dios y el sacrificio de Cristo. Por eso es que a una cita con el Rey, pues llegas a la hora que a ti te conviene. Por eso no contribuyes a extender el reino de Dios, ni a edificar el cuerpo de Cristo. No diezmar y no ofrendar es lo de menos. La gran comisión te tiene sin cuidado y pretextos te sobran. Sin embargo, si has tenido un encuentro personal con Cristo, en el que te arrepentiste de tu vana manera de vivir, con la cual ofendiste a Dios, le pediste perdón y lo reconociste como tu único y suficiente salvador personal, porque es Dios mismo, la única manera de que te parezcas más a Judas que a María es porque estás apagando y entristeciendo al Espíritu Santo, ignorando su llamado a servir y a entregarte como sacrificio vivo cada día. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Romanos 12:1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Pero realmente el único que conoce el corazón es Dios. Entonces pudiera ser que hayas nacido de nuevo. Pero tu relación con Dios está muy lejos de ser íntima, cercana y amorosa.
a la iglesia de Éfeso le dijeron: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso viene en Apocalipsis 2:4. Y Pablo dijo: lo que piensen ustedes de mí me tiene sin cuidado. Pero, ¿qué piensas que Cristo opine de ti? La conclusión: curiosidad o adoración. Juan 12, 9 al 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces la cena tuvo consecuencias. Una gran multitud fue a Betania. Y a mí me llama la atención que la Biblia dice: sino también para ver a Lázaro. Hoy tenemos encuentros o reuniones que se asemejan. Gran campaña de sanidad tal día a tal hora. Como si Dios tuviese que restringirse a las fechas y horarios fijados por el organizador. Pero la Biblia también señala que por causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, lo cual, sin lugar a dudas, le costó la vida. Pues si fueron capaces de crucificar a Cristo, matar a Lázaro era más sencillo. Lo que evidencia el endurecimiento del liderazgo religioso. Quienes, en lugar de reconocer la evidencia del poder de Dios, buscaban eliminarla. Porque un corazón endurecido no responde con fe, sino con violencia. Este pasaje revela una verdad inquietante. Los milagros no garantizan la fe. La disposición del corazón es determinante. La decisión de matar a Lázaro anticipa la crucifixión de Jesús. Cuando la verdad amenaza el poder humano, éste intenta suprimirla. La unción en Betania no es solo un acto de devoción, sino una ventana al corazón humano y al plan redentor de Dios. En una misma escena encontramos amor sacrificial, hipocresía, revelación profética y oposición violenta. María comprendió. Judas calculaba. Los líderes conspiraban. Y Jesús avanzaba decididamente hacia la cruz. Este evento prepara el escenario para la Pascua. El Cordero está siendo ungido para su sacrificio. Y hay varias preguntas que son inevitables. ¿Eres un curioso o un adorador? ¿Tu adoración es reservada o es ilimitada? ¿Obedeces completamente o eres Frank Sinatra? Lo haces a tu manera. ¿Te identificas con la adoración de María o con la crítica de Judas? ¿Estás dando fruto y eres recto delante de Dios? ¿Estarás en las bodas del Cordero? Y por último, como conclusión, la más importante: ¿qué opinión tiene Cristo de ti? Amén. Pues Señor, te damos gracias por las enseñanzas que nos das a través de la Biblia. Y pedirte perdón por las veces que hemos sido como Judas o los religiosos. Y también pedirte por aquellos que todavía no te han llegado a conocer, para que aprovechemos estas fiestas que se aproximan, en donde la gente tiene curiosidad, tiene comezón de oír, para que aprovechemos cualquier momento que tú nos pongas, cualquier cita divina que tú nos presentes, que donde oigamos que están hablando de algo espiritual, entendamos que es el momento de hablar de Jesucristo. Gracias porque nos has dado a nosotros esa comisión, aunque los ángeles la quisieran.
Y Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, no solamente de dientes para afuera. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos y hermanos de Internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí la próxima semana. Shalom, shalom.